2842-2013 PE, que propone la ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, fue presentado en el área de trámite documentario el 30 de octubre de 2013, el mismo que fue exonerado el 7 de noviembre de 2013 por la Junta de Portavoces del trámite que envió a comisiones y la ampliación de agenda. En el debate del Pleno del Congreso de la República realizado el 7 de noviembre de 2013, se aprobó una cuestión previa para que la presente iniciativa legislativa sea debatida y dictaminada por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas por el plazo de 7 días. El proyecto de ley 2842-2013 PE tiene como finalidad establecer que el periodo de ejercicio de los comandantes generales y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sea potestativo por el plazo de 2 años y asimismo otorga la facultad al jefe supremo de las Fuerzas Armadas para prorrogar excepcionalmente la permanencia en el cargo por 1 año adicional para el caso de los comandantes generales, ya que la legislación actual ya considera esta situación para el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta propuesta tiene su origen en la norma constitucional, ya que el artículo 167 establece que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, otorgando los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional según propuesta del instituto correspondiente. En el caso del Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú, se establece que los comandantes generales son designados por el presidente de la República entre los 3 oficiales de mayor antigüedad. Esta forma de designación evidencia que el cargo es eminentemente de confianza, ya que la elección la toma el presidente de la República entre los comandantes de una terna de los oficiales más antiguos. Por ello, también debe ser potestad del mandatario dar por terminado el periodo antes de su vencimiento o, de considerarlo pertinente, ampliarlo hasta por 1 año adicional. Asimismo, es preciso resaltar que el Decreto Legislativo 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dispone en su artículo 6 que el jefe del Comando Conjunto ejerce su función por un periodo no mayor de 2 años. Es atribución del jefe supremo de las Fuerzas Armadas prorrogar de manera excepcional dicho nombramiento por 1 año adicional. Les suplicamos, por favor, atención de parte de la Presidencia. Solicita una interrupción, por favor, un poquito de atención. Considerado además que dicho cargo es desempeñado por un oficial general o almirante de las Fuerzas Armadas designado por el presidente de la República entre los 5 oficiales generales y almirantes más antiguos del escalafón conjunto de las Fuerzas Armadas. Como podemos observar que en la legislación vigente ya se aplican los 2 supuestos contenidos en la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo para el caso del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en aplicación del artículo 6 del Decreto Legislativo 1136. La legislación vigente para el caso del periodo para los comandantes generales constituye un acto discriminatorio frente al tratamiento establecido para el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya que se da un tratamiento distinto a este último frente a oficiales que podrían tener una mayor antigüedad, como son los comandantes generales, constituyendo esta situación un acto inconstitucional, ya que no existiría igualdad ante la ley, consagrado en nuestra Constitución Política del Perú, artículo 2, numeral 2, además de ir contra el principio de igualdad consagrado en la misma Ley 28.359, artículo 2. Por ello, es que es procedente y necesaria la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo, debiendo modificarse el artículo 10 de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, en los términos propuestos. Se cede el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir. El congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente.
Con relación a este proyecto de ley, señor presidente, yo quiero hacer una explicación técnica sobre el contenido de esta propuesta y me baso en la experiencia que acumulé durante 40 años en mi vida, en este caso en la Marina, de los cuales adicionalmente fui inspector del Ministerio de Defensa por 3 años. He sido también director general de personal de la Marina en forma accidental por casi 1 año. Entonces conozco muy bien la ley de situación militar, cómo ha venido a través de los años evolucionando esta norma, que es el tema que nos convoca este proyecto de ley. Entonces, lo primero que hay que tomar en consideración es lo siguiente. Este problema de tener solamente 2 años a los comandantes generales genera inestabilidad, genera una serie de problemas en la conducción y el liderazgo de las instituciones armadas. Y es muy fácil darse cuenta de que esto es así. Cuando se nombra un comandante general, se le nombra, asume el comando y encuentra todo ya armado por el anterior comando. Entonces se pasa el primer año de su comando administrando lo ejecutado que viene de atrás de quien ejerció la misma función anteriormente. Cuando se comienza a ver presupuestos, a ver cómo el encaminamiento de la institución, durante ese primer año de comando, recién en el segundo año comienzo a ejecutar lo planificado en mi comando. Y ahí se terminó mi comando. Y se genera todo un problema de inestabilidad. Por eso, la mayoría de países del mundo, y solamente tenemos a Ecuador, que tiene 2 años, y el resto de países, unos dejan la puerta totalmente abierta a decisión presidencial cuánto tiempo debe permanecer el comandante general. Y en otros países le ponen 3 años y nuestro vecino del sur 4 años. ¿Por qué? Porque se necesita tener estabilidad para la conducción y el liderazgo que requieren las Fuerzas Armadas y en este caso las instituciones militares. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando la Ley de Situación Militar? La Ley de Situación Militar en el año 2004, ¿podrían proyectar por favor? En el año 2004 indicaba que los comandantes generales ejercen la función por un periodo no mayor de 2 años. Esta ley fue modificada en el año 2008 y mantuvo la misma frase. Ejerce la función por un periodo no mayor de 2 años. Ahora, acá fue cambiando los años de servicio. Primero eran, en el año 2004, 35 años, año 2008 subió a 38 años. Y luego, el año pasado, en diciembre, salieron varios decretos legislativos. El 1136 es el que norma el comando conjunto. El 1137 es la ley del Ejército. El 1138, la ley de la Marina. El 1139, la ley de la Fuerza Aérea. Y el 1143, la ley de situación militar. Acá en la ley de situación militar cambia los años de servicio, que puede permanecer quien en forma profesional está tanto o a nivel de oficial o subalterno, a 40 años de servicio. Entonces ha aumentado 2 años el año pasado. Muy bien. Entonces estamos en la mejor posición para no afectar a ningún oficial que esté aspirando a la comandancia general a hacer cualquier modificación como la que se quiere hacer ahora. ¿Por qué? Porque es 1 año que se está pretendiendo que aumentar la posibilidad de que los comandantes generales ejerzan la función del comando. Entonces, ¿qué estamos viendo por otro lado? Por otro lado vemos que el nombramiento que se hace a un comandante general como al jefe del comando conjunto son nombramientos por confianza. Son nombramientos de confianza ¿de quién? Del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es, y eso está refrendado
constitucionalmente. Ahora, este nombramiento que en este caso al jefe del Comando Conjunto se le da la potestad en su nombramiento y de acuerdo a ley, y así está especificado en el decreto legislativo 1136, dice el jefe del Comando Conjunto ejerce la función por 2 años y con 1 año adicional, 3 años. Esto no se dice para los comandantes generales. Y esto, la verdad, que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser de que los comandantes generales no tengan la misma posibilidad de que hoy se le da al jefe del Comando Conjunto. No hay igualdad ahí y esto no se sustenta, como se dijo en el Pleno que escuché, no se sustenta bajo lo que es el organigrama del Comando Conjunto, porque escuché a un congresista que manifestó un raciocinio que no es el que hoy funcionan en las Fuerzas Armadas del Perú, en la cual dijo que el jefe del Comando Conjunto había razón para dejarle 1 año adicional porque es el que conduce las operaciones y en caso de una emergencia, al final tendríamos al jefe del Comando Conjunto que puede ejercer 1 año adicional. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque los comandantes generales, a la hora de un conflicto, de cualquier tipo, una emergencia, ellos están al lado del jefe del Comando Conjunto. Ellos están al lado de él en la guerra, en el comité de alto mando del Comando Conjunto. Las decisiones del Comando Conjunto las toma el jefe del Comando Conjunto con los comandantes generales al lado y aparte hacen y cumplen su función de preparación de sus propias instituciones. Entonces, esto está inclusive refrendado en el decreto legislativo 1137, por ejemplo, en el caso del Ejército, la ley del Ejército, artículo 7, inciso 9, dice el comandante general del Ejército integra el comité de alto mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, no hay razón de ser de que haya una diferencia entre los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto en darle a uno 1 año adicional y a los otros negárselo. O sea, técnicamente, señor presidente, no hay razón para negar esto. Por lo que, en conclusión, yo puedo decir, señor presidente, que técnicamente estoy de acuerdo con este proyecto de ley, con este cambio, porque se presenta la circunstancia de haber aumentado 40 años de servicio, que no se afecta a los oficiales que están hoy día aspirando a la comandancia general si se permanece algún comandante general, y adicionalmente, señor presidente, si no cambiamos hoy este tema, ¿qué va a suceder? Se tendría que nombrar ahora a fin de año comandantes generales, por lo menos que yo tenga memoria, en la Marina, en el Ejército, y esos comandantes generales tendrían que dejar su función en diciembre del año 2015, señor presidente, faltando 6 meses para que deje el comando, o digo, para que deje la presidencia de la República el presidente Ollanta Humala. Entonces, al final, ¿qué tendríamos? Nuevamente poner en una situación de inestabilidad a las Fuerzas Armadas, porque habría que nombrar un comandante general que estaría 6 meses, viene el cambio de gobierno y hay muchas posibilidades de que el nuevo gobierno lo releve. Entonces, señor, estos movimientos políticos de índole político afectan a la estructura de las Fuerzas Armadas, afectan la continuidad de nuestras Fuerzas Armadas y hacen muchísimo daño. Lo único que sí, en este proyecto de ley, beneficia seguramente el no aprobarlo a personas por intereses personales o intereses promocionales para tener mayor posibilidad, si son 2 años, cuando me toque a mi promoción, tener más posibilidades de poder llegar y aspirar a la comandancia general. Eso no está bien, señor presidente, porque los intereses personales, los intereses promocionales no son los que deben prevalecer en un Estado de Derecho, sino deben prevalecer los intereses
de las instituciones del Estado y los intereses del país, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Tubino. ¿Tenemos alguna otra intervención? La congresista Salgado. Presidente, yo quería que, como el congresista Tubino ha hecho una explicación tan detallada, me saque solamente de algunas dudas. ¿Qué pasa si nosotros, en primer lugar, cambiamos el podrán por la palabra que estuvo dentro del articulado de la ley 28359, 29219, decreto legislativo 1136 y el 1143? ¿En qué cambiaría sacar el condicional? Porque en este último dictamen la palabra podrán como que pone en duda, aunque sabemos que el jefe de Supremo, o en este caso el presidente de la República, puede por motivos de confianza sacar y poner en el momento que crea conveniente, pero estamos tratando de, casualmente, y esa es su intención del congresista Tubino, de que se respete la institucionalidad, ¿no es cierto? Ya, ¿qué podría pasar si cambiamos ese podrán? ¿No? Para que, como ha venido colocándose todo el articulado, colocar ejerce. El podrán como que lo deja en duda. Y como él no es autor, pero le voy a hacer las preguntas por la experiencia que tiene mi colega Tubino. ¿Cómo nos quita la duda de que esto casualmente no es por un tema promocional, como se ha especulado en los propios medios de comunicación? ¿Cómo nos quita la duda usted, colega Tubino, que es de mi bancada? Porque así como yo la tengo, la tienen varios miembros de mi bancada, y usted que está haciendo defensa de este proyecto, con justa razón, porque conoce, porque tiene entendimiento del tema, nos tiene que quitar a nosotros esa duda. Se lo pregunto ya a usted, en vista de que para, lógicamente, los autores ni el Ejecutivo nos van a decir esto. Pero yo a usted le hago esa consulta, quíteme la duda de que esto no va a ser para favorecer a una promoción. Y luego, solamente ya para terminar, dicen que no tiene ningún… Colega Benítez, creo que quiere hacerme alguna pregunta. No, creí que usted estaba levantando la mano para hacerme alguna pregunta. ¿Quiere una interrupción? Ah, ya, gracias. Sí, pues. Entonces, yo lo que quería, ya me ha quitado la hilación, cuando murmullan no se puede luego uno concentrar. Bueno, básicamente eso a través suyo, señor presidente, porque el cuadro que ha elaborado… ¿y por qué en diciembre no se percató de lo que ahora es evidente? O sea, de que es importante que no solamente el jefe del Comando Conjunto tenga este tiempo adicional, sino también que todos los otros miembros de las Fuerzas Armadas puedan ejercer su función por un periodo de 2 años o 1 año adicional. Porque en diciembre, que les dimos las facultades extraordinarias, no se tomó en cuenta esta solicitud. ¿Por qué ahora es evidente y en diciembre, que ha sido hace poco, donde tuvieron toda la facilidad, no lo hicieron? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. El congresista Tubino, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. No, con el mayor gusto yo puedo absorber hasta donde tengo conocimiento técnico del tema, pero ya de esos errores que veo que se han cometido, como el que se está corrigiendo ahora, lógicamente desconozco por qué se hace este tipo de equivocación. Pero sí puedo decir lo siguiente. Primero, la mejor redacción es la que se ha venido haciendo a través de los años, en la cual dice se ejerce la función por un periodo no mayor de tanto, de 2 años, de 3 años, lo que fuera. Entonces, con eso se deja la facultad expedita del presidente de la República para ejercer como jefe supremo. Es decir, nombra a un comandante general, lo puede relevar mañana, pero definitivamente en el periodo que se le ponga, máximo,
ahí lo tiene que relevar de todas maneras. Entonces, eso quedó muy claro a través del tiempo. Entonces, mi recomendación es volver a lo mismo. O sea, ejerce su función por un periodo no mayor de 2 años o 3 años y eliminar la parte eventual, un año adicional y cosas por el estilo. Eso por un lado. Por otro lado, para ejercer la comandancia general, y esta es la gran diferencia que hay entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hoy día en la ley vigente, hoy día, para poder ejercer y nombrar el presidente de la República al comandante general de algún instituto armado, ese oficial tiene que estar en el máximo grado. Tiene que ser vicealmirante de la Marina, teniente general en la Fuerza Aérea o general de división en el Ejército. Y estar entre los 3 más antiguos. Cosa que no sucede con promociones que recién han sido ascendidas hace 1 año o hace 2 años. No van a llegar con este gobierno a estar en la disyuntiva de llegar a la comandancia general, porque la ley es clarísima y eso no se está cambiando. Que para el nombramiento de un comandante general tiene que ser un oficial que está en el máximo grado, general de división, vicealmirante o teniente general, y estar entre los 3 más antiguos. En el caso del comando conjunto, entre los 5 más antiguos de la Fuerza Armada. Entonces, eso queda clarísimo y que no debe dejar ninguna duda para aquellos oficiales que están ascendiendo a grado de general de brigada, contraalmirante recién ahora o hace 2 años, porque no van a poder, de acuerdo a ley, estar en la posibilidad de llegar a la comandancia general de sus propias instituciones. Entonces, esto, la verdad que queda claro y no sé si hay alguna otra duda con relación a este tema. Gracias. Muchas gracias. El congresista Víctor Isla puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludos a los colegas congresistas. Bueno, yo me alegro que esté acá el congresista Tubino, que igual está el general Salazar. Y son los que más conocen el tema y por lo que vemos, la explicación que ha dado en el Pleno del Congreso de la República, sin embargo, hubo algunas dudas que fue acogido por el presidente de la comisión y bajo esa cuestión previa, estamos ahora en el seno de la comisión. Yo creo que este es el momento de aclarar, si habría algunas dudas, nosotros, la bancada nacionalista, a la luz de lo explicado también por el congresista Tubino, vemos que hay claridad en el tema, ¿no? Yo veo, sí, congresista Salgado. Gracias, presidente. Sí, claro, congresista Isla con mucha más razón todavía nos va a poder explicar lo que no ha podido, lógicamente, porque no está dentro del gobierno, mi colega Tubino. ¿Por qué en diciembre no se hizo esta corrección si estamos viendo que era totalmente necesario que no solamente el jefe del comando conjunto, sino los otros jefes tengan esta facilidad? O sea, esta proyección a estar 2 vamos por años partes. más. Yo creo que cuando se trate la patria, en este caso de nuestras sagradas Fuerzas Armadas, los colores políticos están de lado. Yo ahí sí estoy seguro que más allá de nuestras diferencias, por la forma como hemos llegado en representación de nuestros votantes, en este tema estoy convencido que hay unidad. Tan es así que nosotros sin ningún problema tomamos la voz autorizada del congresista Tubino y lo que hemos estado revisando y hemos consultado con la asesoría de la comisión y aquí hemos tomado nota. Este proyecto tiene como finalidad establecer que el periodo de los ejercicios de los comandantes generales y del jefe de comando del conjunto de las Fuerzas Armadas sea potestativo por el plazo de 2 años. Asimismo, otorga la facultad al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República, para prorrogar excepcionalmente la permanencia en el cargo por 1 año adicional para el caso de los comandantes generales. Acá viene la diferencia, ya que la legislación actual, o sea, como está ahora, ya está considerada para el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. O sea, eso es lo que se está pidiendo, es equiparar. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está dentro de ese régimen, así dice la norma actual. Lo que se pide es para los otros, equipararlo, o sea, para no hacer esa diferencia. Cualquier diferencia en estos extremos hasta puede tener visos de inconstitucionalidad. Por eso yo lo señalo, si ya existe esto, lo que busca esta norma es tener un tratamiento igualitario, ¿no? Y siendo así, y además tiene una redacción bien clara, ¿no?
Claro que sí. Sí, la verdad, señor presidente, que la mejor redacción que se debería hacer acá para dejar de entrar a sutilezas, sospechas y cosas por el estilo, debería decir simplemente que ejercen la función el jefe de comando conjunto y los comandantes generales por un periodo no mayor de 3 años. Ya está. Y punto. Pero no que 2 años y excepcionalmente podrá y cosas por el estilo. No me ganes la idea, pues. Bueno, muchas gracias. Bien, no, pero estos temas, las interrupciones pueden ser más de 2, porque es un tema muy importante, el general. Muchas gracias. La verdad que la palabra podrán, a este sí y a este no. Ese es el problema. Entonces, la institucionalidad se resquebraja cuando utilizamos esa palabra como un término que causaría una inestabilidad en la organización y eso es lo que hay que evitar. Esa palabra podrán, creo que está de más, presidente, y habría que decir ejercen, ejercen. Y en honor a la verdad, las instituciones tienen un periodo importante quienes tengan que comandar para que la institucionalidad se vaya ejerciendo y de la mejor forma.